Si después todo dice que sí, bueno, empecemos. Bien. Vamos a empezar con el penúltimo tema del programa, que es el barroco tardío o el rococó. ¿Qué es el barroco tardío? ¿Por qué barroco tardío? ¿Por qué rococó? Porque es un tema, este periodo se da después de la arquitectura barroca, en la parte final de la arquitectura barroca, y tiene algunas diferencias con respecto a la arquitectura barroca que tienen que ver con la forma de vida que va a cambiar en algunos aspectos y por supuesto, como todos sabemos, cambia el paradigma social, cambia el paradigma político y obviamente cambia la arquitectura. Uno de los primeros temas que vamos a charlar es el tema político. Recuerden que Cristian, cuando les hablaba del barroco, les comentaba que el rey, en este caso Luis XIV, vivía en el Palacio de Versalles con toda la corte, le había traído a toda la corte a vivir con él por temor a que los nobles hicieran una revolución, intenten derrocarlo. Entonces, todo esto trajo como consecuencia que el señor Luis XIV se haga un tremendo palacio, que es el Palacio de Versalles, y los lleve a vivir todos consigo para tenerlos bien cerquita y controlarlos, cosa de que ninguno se le ocurra empezar a hacer algún tipo de revuelta, algún tipo de rebelión. En este caso, y obviamente Luis XIV ya murió, estamos hablando ya de Luis XV, acá va a pasar lo contrario. Acá lo que va a ocurrir va a ser que el rey va a dividir la corte, o sea, la va a subdividir a la corte, la va a disolver a la corte. En realidad no la va a tener consigo. El tema es el siguiente. El gran problema que había en este momento era quién nos controla de quién nos controla. Eso quiero decir, quién nos controla del rey que debe controlarnos. Y para ello, un filósofo muy importante de la época, que se llama Pierre de Montesquieu, va a producir la división de los poderes. Se va a dividir los poderes del rey para que el rey no tenga todo el poder, sino para que haya alguna instancia política que lo controle al rey. Y son los más o menos los tres poderes que conocemos nosotros de la democracia, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso es lo que va a proponer y eso es lo que va a ocurrir. Entonces ya no hace falta que la corte viva con el rey. Entonces lo que va a hacer el rey es mandarlo a los cortesanos, a los nobles, a los príncipes, a los duques, a los marqueses, a sus tierras, para que los duques atiendan su ducado, los marqueses su marquesado, los príncipes su principado, y obviamente le den al rey el diezmo, o digamos el porcentaje que le corresponde al rey por ser propietario de las tierras. Entonces eso se va a producir en este periodo, se va a disolver la corte. Pero asimismo, como se va a disolver la corte, como va a haber alguien quien lo controle al rey, se va a iniciar también un camino bastante complicado, que es el despotismo ilustrado del rey. El rey ya era despótico antes. ¿Qué es ser despótico? Una persona que tiene muchísimo poder, un poder casi, le diríamos en ese momento, para lo que fue Luis XIV, el poder de Luis XIV era considerado infinito, o sea, él podía decidir sobre la vida de las personas. Bueno, ese despotismo no solamente que va a seguir, sino que aparte lo van a ilustrar. ¿Cómo es esto? En cada plaza, en cada lugar van a empezar a aparecer las esculturas del rey. O sea, van a empezar a ilustrar quién es la persona que gobierna, quién es la persona que manda. Eso lo vamos a ver reflejado en muchos aspectos de la arquitectura de este periodo, como también en la parte urbana, en lo que es el urbanismo de plazas, jardines de este periodo. Eso es lo que va a pasar a nivel político. Esta nobleza, que antes estaba a la vuelta del rey, que ahora se va a ir hacia sus lugares de trabajo, hacia su marquesado, principado y ducado, se va a convertir en una nueva clase social que es la nobleza rural. Bien, esto es el principio del fin, el principio de lo que llevó a lo que fue la Revolución Francesa. ¿Qué va a pasar? Que estos personajes, nobles, marqueses y duques, no van a estar contentos con el rey, ni mucho menos con darle plata al rey, pagarle al rey por ser dueña de esa propiedad, porque ellos consideraban que lo que trabajaban eran ellos y que el rey no lo hacía. Y por lo tanto no era viable pagarle a una persona que no trabaja y que encima daba órdenes en forma despótica. ¿Por qué digo el principio y el fin? Porque estas personas son las que van a manejar de alguna manera la Revolución Francesa, usando por supuesto a la gente como carta de cañón, como siempre pasa, que fue la gente la que hizo la revolución. En realidad la gente fue la mano que ejecutó la rebelión, pero no fue la ideóloga de la Revolución Francesa. Bueno, eso fue lo que pasó en este momento a nivel político, en donde va a aparecer esta nueva nobleza rural, que es este nuevo estado social, que va dividido obviamente en lo que van a ser los reyes, el rey y su corte muy cercana, esta nobleza rural y por supuesto el pueblo.
Estos van a ser los tres estados que van a convivir en ese momento. El pueblo, como siempre, muy sacrificado, muy postergado, y va. Esto fue lo que estalló definitivamente en lo que fue la Revolución Francesa. Por otro lado, al disolver la corte, no se olviden que también en el periodo barroco, todos los medios de producción de un país estaban en manos del poder, estaban en manos del Estado. O sea que eran todas industrias estatales. En este caso, para poder obtener mayor cantidad de divisas y para no tener tanto problema de manejar industrias o empresas de que no se consideraban muy rendidoras desde el punto de vista económico, porque el Estado normalmente, y como siempre ocurre, no es un buen administrador, lo que va a hacer es empezar a privatizar estas empresas. Empresas que estaban en manos del Estado se van a empezar a privatizar. ¿Quiénes van a comprar esas empresas o esos medios de producción? Estos nobles rurales. O sea, estos que ese príncipe y duque que tenían obviamente el dinero que podían comprar. O sea que de repente el Estado va a transferir toda su economía industrial o su economía productiva en manos de privados que van a ser personas que van a estar, por supuesto, manejando, digamos, también parte del gobierno. Esto también va a generar un problema desde el punto de vista económico, porque esta nobleza rural, esta gente dueña de estos medios de producción, se va a hacer extremadamente rica. O sea, va a tener un valor, un poder económico muy alto, y por supuesto que pagarle al rey un porcentaje de su ganancia no era muy bien visto por esta gente, y por eso, de nuevo insisto, va a devenir en la Revolución Francesa. Por ese lado, va a pasar, digamos, lo que es la parte política, que va a traer como consecuencia, desde el punto de vista arquitectónico, que el rey, Luis XV, deje Versalles para volver a vivir en el palacio que tenía en París, en las Tuileries. Ahí va a volver a vivir el rey. O sea que Versalles va a quedar ahí como, no digo abandonado, pero no va a vivir más gente, sino va a ser simplemente una especie de palacio de fin de semana del rey. Por otro lado, esto que trae como consecuencia de los medios de producción va a generar obviamente el individualismo económico. Si antes se trataba de una economía social, ahora se va a tratar de una economía individual, porque cada persona de estas que va a adquirir estos medios de producción, obviamente va a hacer su dinero, y con ese dinero va a poder avanzar aún más en otros proyectos, y por supuesto va a tener como consecuencia que sea una persona netamente muy generada y en forma individual. O sea, no va a ser una persona que va a compartir esto con otras personas, ¿no? Va a ser, no era como en el caso del Estado, que bueno, el Estado más o menos tenía todo un sistema de economía muy compartido, ¿no? Eso desde el punto de vista político, es lo que estaba pasando, lo que va a pasar en este periodo, ¿no? Desde el punto de vista de la religión lo que va a ser muy poco, básicamente va a ser secularizarse. ¿Qué es secularizarse? Es prácticamente armar toda una estructura de cómo se van a desarrollar los distintos escalones de la iglesia, o sea, partiendo desde el Papa y la Basílica de San Pedro como máximo exponente, en forma piramidal, hacia las parroquias de barrio, o sea, las parroquias de pueblo, cuando obviamente un cura parroquial. O sea, va a haber toda una estructura, debajo del Papa van a estar los cardenales, después de los cardenales los obispos, y así sucesivamente, hasta llegar al cura más raso y más recién comienza el camino, y que va a estar a cargo de una parroquia seguramente de barrio o de pueblo, ¿no? Eso va a ser, digamos, una estructura que va a armar la iglesia en forma piramidal, digamos, para, digamos, de alguna manera organizar lo que va a ser la forma de transitar el camino de un sacerdote en la religión. Por el lado de la ciencia, bueno, ya de la ciencia ya hemos visto anteriormente un avance muy importante con don Isaac Newton, que va a descubrir lo que va a ser la fuerza de gravedad y un montón de otros temas que tienen que ver con la ciencia, pero lo que va a pasar en este momento, a partir de ciertos pensadores, como Descartes, con el discurso del método, es generar una ciencia con una estructuración completamente distinta. O sea, ahora, para poder investigar, no es tan sencillo, no es que uno pueda ir a investigar lo que uno quiere investigar, sino tiene, o digamos al azar, sino que tiene que haber un procedimiento de investigación que va a partir desde la hipótesis. Cualquier científico se va a proponer una hipótesis determinada. Vamos a poner, por ejemplo, una hipótesis que diga los cuerpos caen desde el cielo a la Tierra por efecto, obviamente, de una fuerza. Vamos a hablar de la ley de la gravedad. Y esa es mi hipótesis. Bueno, yo esa hipótesis la tengo que demostrar. Si yo la demuestro, por distintos cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, esa hipótesis se convierte en tesis. A esa tesis se le tiene que oponer una antítesis, o sea, lo que es lo contrario a la tesis, negando lo que la tesis dice. Si todavía la tesis
pasa el filtro del escollo de la antítesis, ya se convierte definitivamente en una teoría. Y la teoría es irrefutable. Es como decir, la teoría de Pitágoras. De Pitágoras es irrefutable. Nadie puede decir que, no sé, que el cuadrado de la hipotenusa no es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es así. Eso es directamente irrefutable. Es una teoría. Bueno, de esa forma se va a empezar a investigar, o sea, generando este camino de una forma más lógica y más racional, vamos a llamarle de algún punto de vista, para darle cierta estructura a la ciencia, ¿no? Por otro lado, va a haber todo un nuevo descubrimiento que va a ser la perspectiva tecnológica. A ver, vamos a hacer un poco de historia. La perspectiva con un punto de fuga nace en el Renacimiento. Seguramente, yo les dije, se le atribuye al Giotto el invento de la perspectiva con un punto de fuga. El manierismo trajo consigo el invento de la perspectiva con dos puntos de fuga. Ya los puntos de fuga salían de la imagen, no estaban en el cuadro. Cristian les explicó del barroco con la perspectiva con tres puntos de fuga, porque claro, hay un punto de fuga hacia arriba. Los edificios altos también fugan hacia el cielo. Bueno, acá viene la perspectiva tecnológica. ¿Qué es? Es la perspectiva que ustedes usan en la cátedra de sistemas. Ahora puedo, por intermedio de cálculos, generar una perspectiva casi exacta. O sea, casi es lo que ve el ojo, geométricamente, y matemáticamente lo puedo hacer. Entonces esa perspectiva empieza en esta época ya a ser algo más eficiente desde el punto de vista de la pintura, la escultura y la arquitectura. Ya se puede calcular la distancia a la cual se encuentra un objeto o ubicarlo al objeto en una posición correcta en el espacio. Eso es la perspectiva tecnológica. Y el arte en sí mismo también va a sufrir un cambio. Va a haber un arte muy elitista, un arte aristocrático, y va a haber un arte mundano. Se va a ver un arte que va a consumir la aristocracia, con algunos grandes personajes como Rembrandt, Tiziano, como les mostraba también Christian, y otra arte que va a ser un arte más de consumo masivo, un arte donde muchas veces los cuadros eran repetidos en forma casi de copia, y bueno, mucha gente podía acceder a ese arte, por supuesto mucho más barato que este arte aristocrático, ¿no? Que era mucho más caro. Y eso también se va a transferir a la arquitectura, de alguna manera. La arquitectura va a tomar parte de ese concepto y lo va a aplicar. En el barroco, recuerden que Cristian les dijo lo que fue las artes combinatorias, en donde en franjas muy determinadas, en la arquitectura estaba primero la arquitectura, en segundo lugar la escultura y finalmente la pintura. Bueno, en este periodo, esa arquitectura, escultura y pintura se van a fusionar. No va a haber un límite marcado en donde se diferencie la arquitectura de la escultura ni la escultura de la pintura. Va a estar todo completamente mezclado. Esa integración de las artes también buscaba en el ser humano una sensación de, obviamente, de darle una expectativa, de darle una impresión inicial muy fuerte, porque la idea era generar estos espacios a donde con mucha decoración, con mucha pintura, con mucha escultura, generaba todo un efecto para exaltar los sentidos, al igual que lo que pasaba en la arquitectura del barroco. O sea, también este arte va a buscar esa sensación. Eso va a ocurrir desde el punto de vista, digamos, del medio cultural. Introduciéndonos un poquito más en la arquitectura va a tomar algunos aspectos que tienen que ver, vamos a hablar primero del urbanismo, que tienen que ver con las ciudades, a donde se van a encontrar que en varias ciudades también van a faltar espacios públicos. ¿Se acuerdan? Yo les dije esto cuando hablábamos del cimiento, cuando hablábamos de la Plaza que en Florencia, en las ciudades italianas, faltaban espacios públicos, faltaban espacios a donde las personas puedan ir a recrearse. Bueno, esto también siguió sucediendo durante el periodo barroco y durante el periodo de rococó. ¿Cómo hicieron acá? Obviamente, el tema de buscar espacios para poder hacer plazas no era fácil porque estaba prácticamente todo ocupado. Lo que hicieron es ocupar los patios de los palacios. Tomábamos lugares a donde estaba el palacio y el patio no lo estaban usando, entonces integrando ese patio con otros patios de otros palacios se armaban plazas. Esto va a pasar, por ejemplo, en una plaza que vamos a ver más adelante, que es una plaza de Nancy, a donde tres fondos de palacios se unieron para generar una plaza.
Bueno, esto es lo que se va a necesitar, un sistema ordenado de espacios urbanos que no tenían las ciudades. Finalmente, todo esto va a terminar en un plan tremendo de varias ciudades tomaron, como París, que tomó el plan de Haussmann, como Londres, el plan de Nagy, que intervinieron internamente en la ciudad, demoliendo gran parte de la ciudad, que ahora los tenían que hacer en base como les decía, a los jardines o a los fondos de palacios que no estaban en uso, que la gente no podía acceder. Bueno, así se genera, digamos, lo que tendría a ser esta red de sistemas de espacios urbanos. Otro tema importante que va a ocurrir en este periodo es que van a descubrir que la escalera que vincula la planta baja con la planta alta o que vincula distintos pisos empieza a tomar una jerarquía ya prácticamente de ser un gran espacio. Pero también ese espacio de escalera interior, que vamos a ver en varios lugares, escaleras pensadas y diseñadas en forma magnífica, lo van a llevar al exterior. También lo van a llevar a la parte urbana. Y vamos a ver algunos ejemplos de escaleras urbanas muy buenas, muy lindas, y que fueron creadas en este periodo. Porque la escalera empezó a ser ya, no hacía falta ocultarla como pasaba en el Renacimiento. Ya en el manierismo habíamos visto, cuando yo les mostraba la biblioteca laurenciana de Miguel Ángel, la escalera que hace Miguel Ángel, y ya hemos visto otras escaleras además de esa. Bueno, en este caso ya la escalera empieza a tomar un valor muy importante desde el punto de vista espacial, porque obviamente la escalera es la que vincula los pisos, o sea, no es un espacio menor. Otro que vamos a ver van a ser distintos elementos ubicados en las zonas urbanas, como defondamientos pictóricos. ¿Qué son los defondamientos pictóricos? Es generar con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, la imagen de que hay algo, pero que en realidad no existe. Por eso es un defondamiento, porque uno cree que lo que está pasando, lo que está viendo es real, y en realidad no es real. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos y vamos a volver a analizarlo. Eso lo que me estoy refiriendo dice llanamente a lo que es la Fontana de Trevi. Ya la vamos a ver a la Fontana de Trevi y lo vamos a contar. Y después, otro de los temas que va a ocurrir, bueno, ahora estamos viendo justamente este palacio, que es el Palacio Medici, son el nuevo funcionalismo arquitectónico. ¿Qué va a pasar? Claro, yo les conté que la corte se disuelve y vuelve a su lugar de origen, vuelve a su campo, a su principado, a su ducado, a su marquesado. Ahora, cuando el rey lo llamaba a reunión, que tenían que venir todos a juntarse en la capital, en este caso París, en el caso de Francia, ¿a dónde paraba esa gente? ¿A dónde se hospedaba? Ya no había lugar en las Tullerías para hospedar a toda la corte como era Versalles. Bueno, ahí va a surgir el Petit Hotel. ¿Qué es el Petit Hotel? Son castillos, palacios, a donde esta gente se iba a alojar. Obviamente con grandes habitaciones y con salones de fiesta y con grandes oficinas de reuniones para que hagan las reuniones que necesitan hacerlo, pero estos Petit Hotel estaban ubicados en París, en los centros urbanos. Bueno, curiosamente, hoy son los mejores hoteles 5 estrellas del mundo, porque obviamente quedaron, ya no se usan obviamente como residencia de los nobles, pero sí se usan como grandes hoteles 5 estrellas. Bueno, eso fue otro de lo que tuvieron que pensar, esta nueva forma de hacer arquitectura, porque obviamente necesitaban de estos espacios para que la gente pueda llegar a la capital y pernoctar en ella. Bueno, eso es lo que básicamente va a pasar con del Rococó. Bueno, lo que estamos viendo es el Palacio de Stupinici, hecho por Filippo Cubara, ahí están los años 1729-1731, que es un pabellón de caza. Es el lugar a donde los nobles, iban a cazar. Precisamente, ustedes no sé si ven arriba en la cúpula, hay un ciervo. Se cazaban ciervos. Claro, ustedes necesitan semejante edificio para cazar. Bueno, no. Lo que pasaba era que acá en este edificio se alojaba toda la familia del noble, más todos los invitados que llevaba el noble. No era solamente él el que iba a cazar, iba él y sus invitados. A partir de eso, este gran edificio que ustedes ven acá es el que va a desarrollarse una serie de espacios que ahora vamos a empezar a ver, unos grandes espacios y grandes jardines. Si voy pasando la diapositiva para que vayan viendo. Esa es la planta. Lo que ustedes van viendo es prácticamente la rotonda que se encuentra con el número 23 ahí arriba, pero fíjense en lo que es el gran jardín de acceso, se accede obviamente por el eje, por acá abajo, por la parte baja, sobre los laterales del primer patio, primer jardín, están los lugares de caballeriza donde se guardan los caballos,
luego se sigue avanzando por toda la parte de servicio, todo lo que sigue el servicio, y finalmente se llega, ahí donde está el círculo rojo, a lo que es el palacio propiamente dicho, a donde estaban las habitaciones principales. Pero fíjense que la estructura palaciega cambió de ese Versalles alargado, extendido hacia el infinito, a un espacio mucho más contenido desde el punto de vista espacial, a donde el palacio forma parte del remate del eje. Ustedes toman el eje principal que va por el medio y el palacio remata el eje como el elemento más importante. Eso también es importante en este periodo, que son los remates espaciales. O sea, cómo el eje va a rematar en un punto. Lo van entendiendo. Ahí han marcado, Cristian está marcando con 4 cuadrados, está marcando lo que el servicio, el primer cuadrado, perdón, la caballería, el primer cuadrado, el servicio, el segundo cuadrado, y el círculo es el palacio propiamente dicho. Palacio. Vamos a pasarla. Ahora, acá lo que tenemos es un dibujo original del arquitecto, a donde esbozó cómo pretendía él que sea el palacio, y ahí está el gran óvalo central con las dos alas inclinadas hacia los costados que vendrían a ser las habitaciones principales, ¿no? Solamente los pongo para que vean que todavía quedaron algunos bosquejos originales del arquitecto. Ahí tenemos lo que es el conjunto principalmente. Si ustedes más o menos lo ven, yo les voy a intentar marcar, a ver, voy a poder marcar con un elipse. El palacio que estábamos viendo está acá. El palacio es este. A ver si lo podemos. Bueno, no me salió tan bien. Bueno, vamos a borrar mejor. El palacio es. Vamos con un rectángulo. Es este. Ahí está el palacio. Exactamente. Ahí donde está el círculo rojo, ahí está el palacio. El resto, bueno, son acacias sobre estos costados. No sé si ven mi cursor. A ver, voy a ver que lo vean. Acá sobre este costado están las caballerizas. Acá están las caballerizas. Acá está el gran patio y ahí donde está el círculo rojo está el palacio con la elipse. Y este cuadrado azul marca todo el palacio. Fíjense en todo el contexto. Por detrás, este gran círculo que hay acá atrás, este que voy a marcar con un rectángulo azul, es el lugar de caza. De ahí iban a cazar los ciervos, andaban por ahí cazando los ciervos. Ahora fíjense en lo que es el gran eje que viene por acá, estoy marcando ahí en azul, pero que remata el los jardines. O sea, es un gran eje urbano, ese eje viene desde la ciudad y se mete en el palacio, pero siempre pasando por el espacio principal como remate del eje y después continúa por todo lo que son los jardines. O sea, esa es la idea principal de este palacio, ¿no? Ahí tenemos una perspectiva de lo que queda, obviamente. Muchos de los terrenos fueron ya expropiados, pero ahí vemos el palacio de nuevo, el palacio está ahí. A ver, ya lo marco. El palacio está ahí, ese es el palacio. Acá está, al frente del palacio está el parque, propiamente dicho. Este es el parque. Y acá está el lugar de caza, que es este bosque que está acá. Y acá tenés todo, bueno, esto fue construido después, pero acá tenemos todas las que son las caballerizas y acá tenemos todo el servicio. Ahí tenemos una perspectiva. Acá está el eje principal, como lo ves, está muy marcado, siempre pasando por el palacio, por la sala principal del palacio, ya lo vamos a ver. Y ahí tenemos lo que son, todo lo que es las caballerizas. Las caballerizas son estas que están acá, ya las voy a marcar. Estas son las caballerizas, esta y esta son las caballerizas. El servicio, finalmente, el palacio. Y atrás el bosque de casa. Vamos a entrar al palacio, por esto, acá está el eje, por esta es la puerta de entrada. También de las características típicas de este periodo es lo muy marcado que están los módulos en forma vertical. Ahí los voy a marcar, ahí hay un módulo, bueno, ahí hay otro módulo y así. Todo eso que ven ahí son los módulos marcados muy verticalmente que van repitiéndose a lo largo de todo el palacio. Miren lo que es el interior.
Ahí vemos un poco lo que les estaba contando de cómo se fusiona la escultura, la arquitectura y la pintura. Porque ustedes me dirán, ¿cuál es la arquitectura? ¿Serán las columnas jónicas, las semipilastras jónicas que soportan el primer piso? Pero esas tienen esculturas metidas en el fuste. O sea, si ustedes se fijan, en el fuste de la columna, ahí les voy a marcar, hay escultura. Ahí está la escultura. Y ven que hay esculturas en la parte baja. En toda la parte baja hay escultura. Y después cuando uno sube, fíjese lo que es el fuste de la segunda columna. De la columna que se encuentra acá. Miren lo que es ese fuste. Totalmente esculpido. O sea, no hay un límite entre la... Y aparte esculpido pintado. O sea, no hay un límite entre la escultura, la pintura y la arquitectura. Está todo mezclado. Acá no hay ese tajante corte que hacía el barroco entre lo que era la arquitectura, luego la escultura y finalmente la pintura. Acá era todo absolutamente mezclado, todo absolutamente enlazado. Obviamente, fíjense que los colores cambian. Acá los colores son más claros, más pasteles, no tan estridentes. El barroco usaba colores mucho más fuertes, con mucha más fuerza. El rococó va a ser más tranquilo, va a usar colores más pasteles, con mayor uso de la luz y de la iluminación, pero no menos trabajado que el barroco. Esa es otra parte del edificio. Acá van a ver una cosa muy curiosa, porque ustedes están viendo acá un detalle, que lo voy a marcar para que ustedes lo vean bien, que es este detalle. Ahí ven el capital de la columna, y por arriba del capital de la columna ven una ménsula. Bueno, esa ménsula está pintada, esa ménsula no existe, no es, a ver, no existe como elemento material, existe porque es una pintura, pero no es un elemento de piedra. El capital sí, el resto ya no, el resto es una ménsula pintada. O sea, ven cómo se mezcla. La arquitectura, o sea, es una ménsula que es arquitectura, pero al mismo tiempo está pintada. O sea, todo esto forma parte de esta mezcla entre la arquitectura, la pintura y la escultura, ¿no? Y bueno, de nuevo, los colores bastante claros, tranquilos. Y yo, Sí, para agregar, que estabas sí, hablando de Cristian. pintura y escultura, acá en esta parte de la imagen, estas esculturas que se ven, en realidad son pinturas. Sí, también, claro que sí, obviamente. Sí, señor. Eso que ven ahí, exactamente lo que dice Cristian, ese nicho que parece que es una persona que está saliendo del nicho, en realidad es una pintura. Eso no existe esa escultura. Está pintado en la pared. Así que bueno, sigamos. Bueno, miren ahí que adentro, este es el hall central, acá por acá donde se accede, están las tres puertas de acceso. Bueno, ahí se llega, de nuevo. ¿Dónde termina la escultura? ¿Dónde empieza la pintura? ¿Dónde termina la arquitectura y empieza la escultura? ¿O dónde termina la arquitectura y empieza la pintura? Acá se mezcló absolutamente todo. Pues esa era la idea. Ahora, no me digan que si yo vengo de ese exterior que les mostraba hace un rato y paso esta puerta y entro a este espacio, no me sorprende. No me pega un golpe, digamos, bastante importante a mis sentidos. Obviamente, yo vengo de un exterior muy austero, un poco. No, me imagino que voy a entrar a un espacio de características similares. No, entro a este espacio. Pero pasando esa puerta de vidrio, o sea que tampoco tengo un espacio de transición, porque el barroco, como el rococó, no se caracterizan por tener espacio de transición, sino ser directamente el golpe de efecto de entrar desde el exterior directamente al interior, sin ningún tipo de espacio que nos anteceda o sin ningún tipo de espacio que nos indique siquiera a dónde vamos a entrar. No nos anticipa absolutamente nada. Esa es la idea, obviamente. La idea es que pase ese golpe de efecto muy importante para que los sentidos se alteren. Yo entro a este espacio y quedo como paralizado. No me lo imaginaba, no esperaba encontrarme con este espacio. Pasamos a otro, la residencia de Bulbul. Bueno, esta es una residencia precisamente para los nobles que venían a alojarse en Bulbul. Este es el Petit Hotel. O sea, hoy tremendo hotel 5 estrellas, pero esto fue originalmente una residencia donde venían a alojarse los nobles que venían a la ciudad. Vuelvo sobre el tema. Fíjense lo que veíamos antes, mira lo que vemos ahora. ¿Hace falta que les marque de nuevo la modulación? Se la marco. Modulación total
módulos uno al lado, apareado uno al lado del otro, toda la modulación perfectamente en ambos sentidos, perfectamente modulado. Eje principal, parte de acá, pasa el eje principal, llega al salón principal y atraviesa el edificio, el figura urbano, y bueno, no hay más que decir. Ahora, yo veo esto, miren el exterior. Bueno, ustedes se imaginan que van a entrar a un edificio austero, un edificio que por dentro medianamente debe estar tratado de la misma forma. Este es el modelo de la planta. Acá está el patio principal, donde el patio de armas es donde acabamos de ver la foto, es este rectángulo que voy a marcar, este. Ahí está perfectamente marcado el eje. Bueno, un eje me salió horrible el eje, pero es un eje, créanme que es un eje. Voy a tratar de marcarlo mejor. Bueno, ahí está el eje principal. Y bueno, todo el resto son las habitaciones de las personas que van a vivir ahí. Son una gran cantidad de habitaciones. Fíjense en toda una habitación al lado de la otra, con salones de reuniones importantes, como este salón que está acá marcado, que lo voy a marcar con el rectángulo, otros salones que hay por ahí en la parte media. Bueno, está lleno de salones. Acá en el centro tiene el hall principal, hacia los costados también otros salones, pero el resto son habitaciones donde iban a vivir los nobles. Bueno, como les decía, vuelvo a la fotografía anterior. Miro este frente y digo, bueno, voy a entrar a un lugar tranquilo, un lugar donde no me voy a sorprender mucho. Bueno, perdón, vamos a seguir viendo la parte exterior. Esta es la parte anterior. Ya pasé el patio, pasé el espacio y ahora estoy viendo el jardín. Vuelve a aparecer la autoridad. Si bien los jardines están un poquito trabajados, no mucho, no son los jardines a la francesa del barroco, pero está trabajado, medianamente tiene su trabajo. Los arbolitos, obviamente, como lo ven ustedes que están ahí, están plantados. Si acá se dominaba totalmente la naturaleza, no se plantaba al azar, se la dominaba porque se ponía un árbol cada una distancia X. Eso naturalmente no ocurre. Normalmente los árboles crecen de forma aleatoria donde la naturaleza lo permite. Acá no, acá se van perfectamente. Y aparte tienen esa formita de los árboles que parecen chupetines. Bueno, no hay en la naturaleza un árbol que parezca un chupetín, pero en este caso los tallaron podándolos de esa forma. Y bueno, y ahí está. Y ahora entré. Y me encuentro con esto. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Del exterior que acabo de ver a esto, hay una diferencia, pero del día a la noche, es 180 grados. Y es así. Fíjense en las columnas, con los fustes torsionados, se llaman columnas salomónicas. Las pueden ver en vivo y en directo si el que conoce la casa de Tucumán. Salomónicas enmarcan el acceso a la casa de Tucumán, por supuesto en San Miguel de Tucumán. Columnas salomónicas, ¿dónde empieza la escultura y dónde empieza o dónde termina la arquitectura y empieza la escultura y la pintura? No se logra ver, no se logra diferenciar a dónde, porque la columna ya el fuste es escultura, y después el capitel pasa a ser escultórico, y después ya empieza la pintura. O sea, hay una mezcla perfectamente ordenada, obviamente, no desordenada, de todas las artes, con el propósito de generar esto que le estábamos diciendo. Ustedes pasan del exterior que acaban de ver a este interior sin espacio de transición, sin nada ni nadie que les anticipe lo que van a ver adentro. Los colores, de nuevo, no son, se parece mucho al color del Palacio de la Paz en Buenos Aires. Ojalá, sí, creo que hay una pequeña diferencia, pero sí, algo tiene que ver. Sí. Bueno, vamos a seguir. Miren lo que es interior. Es el salón oval que está, cuando ustedes pasan el eje, es el que está ya en el contrafrente, en la parte anterior. El que acabamos de ver en la foto de exterior de los jardines es este salón. Bueno, ahí no hace falta que le explique. Está la pintura mezclada con la escultura y la arquitectura totalmente, ¿no? Hay todo un trabajo muy, muy escultórico y muy bien hecho. Bien, se entiende, ¿no? No hace falta que lo sigamos explicando. La dejo un rato a la diapositiva para que la disfruten. Yo la disfruto mirando, me parece fantástica. Fíjense el cielo pintado en el techo, que es un deformamiento pictórico. O sea, no sé si el techo es plano, es curvo, no se logra ver bien cómo es el techo. La idea es esa, ¿no? Que no se logre identificar perfectamente de qué superficie está hecho el techo, ¿no? Ese techo. No sé si plano, curvo.
no hay forma de saberlo. En realidad es plano, claro, porque queden tranquilo es plano, pero no sé, hay gente ahí en el cielo, es tremenda, la imagen es tremenda. Todo eso que ven en dorado es ornato, entonces son molduras que luego están pintadas con pan de oro, ¿no? Como doradas al pan de oro. Bueno, no sé por qué se coló una foto de un cuadro. Este es un cuadro de Corot, que es el columpio, se llama. La idea del rococó es esta, de que de repente aparecen una serie de cosas que no sabe bien de dónde vienen, como por ejemplo, a dónde está agarrado ese columpio. No sé, aparentemente en un árbol, pero no sé, no se ve de dónde está agarrado, ¿no? Y fíjense cómo el zapato de la señorita está volando, se está macando y el zapato le acaba de salir de su pie. Y bueno, toda una serie de imágenes que están ahí, como el señor este que la está empujando, en realidad como que tiene dos sogas que la está empujando de atrás, y un señor que la está señalando con el sombrero, no, toda una serie de imágenes muy rococó, toda la exuberancia de la naturaleza y el trabajo que hay en el fondo, sobre todo el fondo muy iluminado, todo es muy extraño, ¿no? La forma. No sé por qué ese color le... Sí. Y yo también, está bueno este cuadro porque tiene todo un significado subyacente que tiene que ver un poco con el erotismo también, ¿viste? También decido, por favor. Ahí abajo de la chica que está muy bien vestida y con mucho movimiento, el movimiento de la columna que también puede ser una metáfora de los movimientos eróticos, y el tipo justamente mirándola desde abajo a la mujer que se está columpiando, ¿no? Claro. Tiene todo un significado, un doble sentido también. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, muy bien, gracias, Beto. Sí, porque no sé por qué se encoló las imágenes de los cuadros y no de la arquitectura, porque nos falta ver un montón de arquitectura y no sé por qué están estos. ¿Sabía algo, Cristian, de eso? ¿Quiere que ponga el otro? Sí, no, pon el otro, porque este creo que esta es la segunda parte, está el barroco segunda parte. Bueno, no importa, déjalo. Terminemos con esto y después vemos, la primera parte la vemos. Ahí está. Bueno, gracias, ahí está. Gracias. Bueno, esto es lo que quería ver. Este es el santuario de Biersingheilingen. No se preocupen, la palabra Biersingheilingen traducida al castellano significa 14 santos. La historia es así. Esta iglesia fue construida en medio del campo, en un lugar a donde a un pastorcito se le aparecieron 14 santos. Estos 14 santos le dieron a cada santo, le dio al pastor una premonición de que iba a pasar algo. Aparentemente lo que los santos le dijeron al pastorcito pasó, y eso se convirtió en un milagro. Entonces la iglesia se aprovechó de los milagros para, obviamente, levantar la fe. La fe que había venido ya un poquito golpeada después de la reforma protestante de Martín Lutero. Bueno, la iglesia católica, que nosotros los católicos creen en los milagros, y bueno, generó que esto se había generado un milagro, y a partir de ese hecho, en ese lugar donde la pastorcita le aparecieron los 14 santos, se creó esta iglesia que la hizo el arquitecto Baltasar Neumann. Esta iglesia de 14 santos es una iglesia muy particular porque es una iglesia de peregrinación. Lo que ustedes ven en el centro de la imagen, en esta imagen, lo que ven en este centro, en ese que acabo de marcar, es el altar. Ahí es donde las personas entran por la puerta, peregrinan, girando en torno al altar, o sea, entran por acá, peregrinan, girando en torno al altar, y luego se van. Este, digamos, es el recorrido que hacen los peregrinos que van a este santuario, ¿no? Por eso, no es un lugar donde se dicte misa, es un santuario a donde se evoca un hecho que pasó hace muchos años, en esta historia. Lo importante es que si ustedes se fijan cómo está trazada la iglesia, está en base a un montón de círculos, a varios círculos y a varias elipses. Cada círculo y cada elipse es un módulo en sí mismo, o sea, es un módulo terminado en sí mismo. ¿Qué significa eso? De que juntando un montón de módulos, o sea, juntando módulos elípticos y módulos circulares, se va a lograr el conjunto del todo, o sea, partes que conforman un todo porque se anexan entre sí. Ese es el concepto de esta iglesia del caso de Biersingheilingen, ¿no?
Vamos a ver algunas imágenes, ahí están marcando las elipses, ya lo vamos a ver marcadas aquí atrás, pero ya la vemos, ya la vemos. Aquí por ejemplo, vamos a ver, ya la vemos. Bueno, acá vemos lo que es en la parte inferior la planta y en la parte superior el cielo raso. Miren lo que es el diseño de cada uno de los módulos, perfectamente identificado porque cada uno está trabajado con un cielo raso en particular. Esta es la iglesia vista desde afuera, de nuevo, la austeridad de una iglesia hecha en piedra, totalmente serena. No puedo vislumbrar que en esta iglesia haya lo que voy a ver adentro, lo vamos a ver. Sí veo un gran aventanamiento, porque el efecto de trabajo de la luz para el rococó es muy importante, porque si yo quiero manifestar todos estos movimientos pictóricos, escultóricos y arquitectónicos como un gran ensamble de estas tres artes, tengo que iluminarlo y tengo que iluminarlo bien. Entonces con esto se logra por la gran cantidad de aventanamiento que le van a producir a la iglesia, no solamente en la fachada, sino también en la... Y veo este interior. En este interior, ahí está el altar en el medio, el altar principal y el altar secundario en el altar. Pero fíjense en lo que es la iglesia, completamente pintada con colores pasteles, muy trabajado el raso, muy trabajado el raso, y después de nuevo la arquitectura y la escultura se empiezan a mezclar, porque no hay un punto exacto donde se junten, sino está todo entrelazado, ¿no? Bueno, esta iglesia, a ver si podemos ver la diapositiva donde está el cielo raso, miren lo que es el cielo raso, todo lo que es estas molduras doradas que forman unas S y unas C, son pintadas al papel de oro, ¿no? Esos son los colores muy pastelados de la iglesia. Ahí están los módulos. Ahí tienen tres módulos principales elípticos, dos módulos elípticos al inicio y dos módulos circulares al final. Cada uno de esas figuras geométricas es un módulo en sí mismo, tridimensional. O sea, un módulo que tiene tres dimensiones. Ustedes lo están viendo en 2D, pero tiene tres dimensiones. El módulo está desarrollado completo en tres dimensiones. Y una vez que empiezo a unirlos, conformo el todo. Esa es la teoría de conjuntos que trabajó la arquitectura del Rococó. Tengan en cuenta esta iglesia de Baltasar Neumann. ¿Por qué les digo? Porque después de Historia 1, ustedes van a ver Historia 2. Y se van a olvidar que esta iglesia después va a ser la que va a fomentar digamos, a crear un antecedente muy importante para una iglesia que van a ver en Historia 3, que es la iglesia, la de Alessandriño, en Ouro Preto. Por la arquitectos de Historia 3 le muestran a Ouro Preto y le muestran la iglesia del Alessandriño, esa iglesia está inspirada en esta iglesia. Y le van a preguntar, ¿en qué iglesia está inspirada? Y ninguno de ustedes va a saber responder. Entonces después viene el profesor de Historia 3 y me quiere matar a mí, y dice, vos no les das Bierzenhellinger. No, sí les doy Bierzenhellinger. Ellos no se acuerdan que esta iglesia es la inspiración de esa iglesia del Alessandriño que está en Ouro Preto. Así que recuerden. Hay una pregunta, profe, ¿cómo sería un arco de doble curvatura o una curva desarrollada en tres dimensiones? Voy a volver para atrás un momentito la diapositiva y se lo voy a mostrar. A ver si vuelve una diapositiva más. No, bueno, acá no se nota mucho. Un arco de doble curvatura el arco en sí mismo tiene una curvatura. Se nace en las impostas y se eleva hacia la clave y hace una curvatura. Bueno, si ese arco, además, lo curvo en el sentido... A ver, vamos a ver si te lo puedo dibujar acá. Vamos a ver. El arco tiene una curvatura que es esta. Esta es la curvatura del arco. Ahora, si a su vez, si yo lo miro de perfil a este arco, lo pongo, y ese arco está curvado así, está curvado por la forma propia del arco y además curvado hacia adelante. Ese es el arco de doble curvatura, o el arco tridimensional. No sé si se ha entendido la respuesta. Bueno, sigamos. Parece que sí. No queda mucho tiempo, ¿no? Que sepan, ¿no? ¿Quedan 10 minutos? Quedan 10 minutos, Guillo. Bueno, ahí la cortemos, después seguimos con las plazas de Nancy
y el resto de las cosas. Y ahora les pido estos 10 minutos a los chicos que hagan las preguntas que consideren pertinentes y necesarias para que les respondamos, por favor. Así que hagan preguntas vía chat o si quieren activen los micrófonos, me da exactamente lo mismo, para que hagan todas las preguntas que sean necesarias. ¿Qué era el plan de asterisco? Bueno, el plan de asterisco es del periodo anterior, es un plan que comenzó Sixto V en Roma. ¿Qué era el plan de asterisco? Era unir hitos arquitectónicos de una ciudad, edificios emblemáticos de una ciudad con grandes avenidas. Sixto V lo que hizo en Roma, ahí empieza, unió la Plaza del Pueblo, la Plaza del Popolo, con 3 edificios muy importantes. El Coliseo, uno de los edificios más importantes, la Piazza Navona, otro que en su momento fue muy importante, y otro edificio que no recuerdo ahora, ya me voy a acordar, y unió esos 3 edificios con 3 grandes avenidas que salían de la Plaza del Pueblo, de la Plaza del Popolo, y a su vez los unió a esos edificios entre sí con otras avenidas, y fue uniendo esos edificios con otros edificios. Entonces armó toda una red de avenidas que, por las dimensiones que tenía, conformaba, a ver, voy a tratar de dibujarlo, lo que se llamaba el plan de asterisco. Si había una avenida acá, otra que cruzaba acá, otra que cruzaba así, otra que cruzaba así, parecía un asterisco. Entonces, por eso se llamó el plan de asterisco. Este plan que se hizo en Roma, a veces puede hacer en Roma, porque en ese momento Roma no tenía tantos habitantes, había bajado enormemente la cantidad de habitantes romanos, se pudo hacer porque se pudo demoler un montón de casas y un montón de lugares para poder arreglar la avenida. Pero ese plan fue el que inspiró después al plan Haussmann de París, al plan de Nash de Londres. No sé si les queda claro. ¿Por qué existe un gran contraste entre el exterior austero y el interior excesivamente decorado? Justamente para lograr ese efecto del golpe de efecto del espacio. O sea, el exterior no tenía que decidirme mucho, pero el interior me tenía que sorprender inmensamente. Y así como en el barroco pasaba lo mismo, porque el barroco ya empezó con esta historia de que el interior sea completamente trabajado y el interior bastante más austero, lo mostraba Christian, lo dio la clase Christian, lo veíamos en San Lorenzo de Turín, ahí está el plan asterisco de Roma. Lo veíamos en San Lorenzo de Turín, donde acá pasa lo mismo, nada más que acá, quizá con mucha más vehemencia, porque además acá trabajaron mejor la luz, hicieron mucho más iluminada la iglesia, y por lo tanto, bueno, mucho más, puede haber mucho más estos grandes trabajos de decoración interior. Ahí está, ahí tiene la iluminación de lo que fue, en este caso, Gerstenheiligen, el Pastor de Santo, mucho más iluminado. Y generaba mucho más efecto todavía. Se dieron cuenta de que la luz natural, eso sí, natural, sin ningún tipo de color, generaba un efecto muy agradable y muy placentero en la visión del espacio, en cómo golpeaba al espectador el espacio. No sé si entendiste la respuesta. ¿El santuario del 14 tenía cúpula? No, no tenía cúpula. ¿Tenía doble crucero? Tampoco, un solo crucero. No tenía cúpula, no. Este techo que ustedes están viendo ahí en la diapositiva es yeso, encima ni siquiera es estructura. Bueno, esto que ven ahí, esos hilorazos que ven ahí, son de yeso. Que no son esos hilorazos que ven ahí en la parte superior, no son de piedra, son de yeso. Eso es yesería. O sea, lo que hay arriba de esto es una cubierta de madera con tejas, directamente. Y ahí yeso. Ya en este periodo, como en el periodo anterior, ya habían descubierto el trabajo en la yesería, ¿no? Que les permitía a ellos el famoso estuco, que es una mezcla de yeso con aceite de linaza, que a ver, el yeso reacciona muy bien con el agua, y el aceite tiene agua, también reacciona. Lo que pasa es que el aceite retarda el fraguado, permitiéndole al operario, al que va a trabajar, tener más tiempo para hacer las molduras. Y una vez que la terminaba, con calor, inmediatamente le pasaban calor y ese calor evaporaba el aceite y fraguaba rápidamente el yeso y se convertía en un material bastante más resistente y más duro que el propio yeso que conocemos hoy, emulsionado con agua, ¿no? En este caso lo emulsionaban con aceite. El aceite tiene agua, el aceite que cocina que usamos nosotros tiene agua, mucha agua. No sé si les queda claro. Ok, Leto, no hay problema. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta.
la próxima clase daremos la otra parte del rococó, ya es todo arquitectura, y nos va a quedar un solo tema. Las ventanas francesas, ¿dónde se las puede ver? Las ventanas a la francesa, te las acabo de pasar en todos los edificios que acabas de ver, en lo que es el pub de casa de Stupinigi y lo que es la residencia de Burgos. Esa ventana a la francesa, son ventanas de 3 cuerpos, las vas a ver ahí. Si no, bueno, puedes poner cualquier edificio francés de la época, ventana a la francesa, y te va a aparecer una ventana a la francesa. No se usan casi ya las ventanas francesas, pero bueno, ahí, lo digo, ahí. Bueno, como le iba diciendo, va a quedar un solo tema, después de barroco, de rococó, va a quedar neoclasicismo, que eso lo va a dar la arquitecta Fernanda Russo, yo la voy a apoyar. Lo vamos a hacer, bueno, después de que terminemos esto, empezamos con neoclasicismo, que ya es el último, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más. Parece que no quedan más preguntas. Bueno, si no tienen más preguntas, nos veremos en la próxima clase del próximo miércoles. Siempre las clases van a ser los miércoles a las 15:15. Yo las voy a ir programando, que son las clases que nosotros tenemos programadas, digamos, normalmente en lo que es el dictado normal de la materia, ¿no? Bueno, meta chicos, nos vemos, que les vaya bien y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Cristian.